Contaremos un poquito qué hacemos en golf y de dónde viene nuestra visión de la reutilización en golf. Hablaremos de los condicionantes que existen para esta reutilización o los que nosotros entendemos que son los condicionantes fundamentales. Contaremos algunas experiencias y finalmente, bueno, haremos unas cuantas reflexiones que esperamos conciten el debate, ¿no? En primer lugar, tenemos un amplio abanico de soluciones para golf, operación y mantenimiento de infraestructura, lo lógico en una empresa de gestión, también seguridad ambiental y sanitaria, rehabilitamos y construimos cualquier tipo de instalaciones dentro de los campos y bueno, realizamos consultoría y asistencia técnica, muy especialmente en operación y mantenimiento de plantas de tratamiento y terciarios, tanto en operación y mantenimiento como en rehabilitación. Este, de hecho, es el origen del trabajo de Acology con las anteriores marcas que existían en el grupo, con el cual se empezó a tener contacto con el golf. A partir de hace 2 años se ampliaron los servicios a todo este abanico que había. Estos servicios, además, los hacemos colaborando tanto con la Asociación de Gerentes de Golf en España como con la Asociación de Greenkeepers. Los Greenkeepers son los técnicos que cuidan los campos. Y esto nos va, el continuo contacto con estas dos asociaciones y con estos clientes nos va haciendo ir modificando nuestro trabajo e ir cambiando un poco la visión. Al final tenemos una oferta muy amplia de servicios con diversos y variados clientes, porque no solo tenemos clientes en España, también tenemos clientes en el Reino Unido, incluso en Cuba, y esto nos hace tener una visión global del problema. Somos técnicos, somos operadores, somos gestores y bueno, tenemos una cierta capacidad para iniciar el uso del agua regenerada con una perspectiva un poco diferente, más allá de saber si tenemos que aplicar un tipo de tecnología u otra, ¿no? Al final, Sol nace de este análisis bastante sencillo del golf. El entorno del golf en España en particular, bueno, está marcado obviamente por el estrés hídrico. Eso marca absolutamente cualquier tipo de solución que le puedas prestar a un campo. Por otro lado, la crisis económica es evidente y notoria, sobre todo en los campos que no son un proyecto de golf, sino que son un proyecto inmobiliario donde el campo de golf era una excusa, era el jardín grande que acompañaba a las casas. Este tipo de campos lo están pasando muy mal y acabarán cerrando probablemente, pero también afectó por un aumento de la oferta de campos, afectó a los campos que sí eran proyectos de golf. La crisis económica afecta y mucho y para ello también hay que dar soluciones a los clientes. Y por otro lado, existen unas restricciones legales muy importantes que van marcando también qué tipo de soluciones hay que darle a los clientes. Por tanto, ¿qué necesitan nuestros clientes de los campos de golf? Pues necesitan, evidentemente, que su superficie de juego sea de una alta calidad. Si no, no tiene sentido lo que hacen porque pierden su producto y, por tanto, pierden jugadores y, por tanto, las cuentas de resultados se resienten. Necesitan tener presupuesto equilibrado y, por otro lado, necesitan la sostenibilidad ambiental, un tema bastante manido, pero que es realidad. Los campos de golf deben ir volcándose en la sostenibilidad, ir haciendo avanzar en coger prácticas que sean sostenibles ambientalmente y que expliquen que el golf es algo, contrariamente a lo que la sociedad piensa, de que tiene un impacto ambiental negativo, justamente al contrario. En esto se debe avanzar en los campos y nosotros podemos ayudarles. De hecho, al final, las soluciones de Acology vienen enfocadas en función de las necesidades y del entorno, ¿no? La optimización de infraestructuras va para mejorar los presupuestos y para seguir manteniendo la alta calidad de la superficie de juego, igual que la garantía de suministro, que ya está mucho más relacionada con la sostenibilidad. Soluciones tecnológicas avanzadas, como las que ha hablado antes Xavier Bernat, de las que estamos investigando y que luego aplicamos, y evidentemente, bueno, la seguridad ambiental y sanitaria que prestamos con nuestros laboratorios, ¿no? Así que, de toda esa experiencia, sacamos una serie de condicionantes que creemos que son básicos, un triángulo que debe estar en equilibrio y sin el cual no es posible que sea viable la reutilización en los campos. Y luego hablaremos de los casos concretos donde lo hemos encontrado. El primer condicionante, claro, son los condicionantes legales. Estos los marca la Administración y limitan muchísimo todas las cosas que se hacen. Entonces, cuando uno va a aplicar una solución técnica, tiene que tener claro cuáles son los requisitos legales que hay que cumplir. En algunos casos están claros, en otros no. Por otro lado, otros requisitos fundamentales que hay que cumplir a la hora de elaborar una oferta técnica es la calidad del agua que se requiere, pero no la calidad del agua que se requiere en función
de la normativa vigente, sino la calidad del agua que se requiere en función de las necesidades agronómicas del campo, porque no olvidemos que estamos regando un campo de una variedad cespitosa, no hay muchísimas variedades cespitosas, cada una tiene una serie de características y a no todas las variedades cespitosas se les puede dar la misma agua porque pueden sufrir problemas. Entonces, es muy importante también, en el otro lado del triángulo, la calidad del agua que agronómicamente nos requiere el cliente. Y por último, y no menos importante, el coste. Cualquier solución técnica que adoptemos, si no tiene un coste que se adecue al presupuesto del campo, estará abocada al fracaso y, por tanto, la viabilidad de la reutilización quedará en entredicho. Sobre la legalidad, tenemos una disparidad normativa bastante grande en este país. Sabemos que tenemos 17 administraciones, organismos de cuenca hay menos, pero sabemos que también utilizan criterios diferentes. Además, en el GOLF también intervienen los organismos que hacen planeamiento urbanístico porque limitan también las condiciones en las que se deben ejecutar los campos de golf. Por tanto, ya ahí existe el primer condicionante que nos va a condicionar mucho la oferta técnica que presentamos al campo. Por otro lado, la consideración del uso es otro problema, porque en la mayor parte de las administraciones el agua para un campo de golf se considera un uso industrial, porque viene del sector turístico, ¿vale? En sentido estricto es así, pero en realidad es un uso agrícola. Es decir, en vez de estamos plantando lechuga, estamos plantando césped, por tanto los consumos y las técnicas que se utilizan están mucho más ligadas a la agricultura que a la industria, y esta es una de las consideraciones que el sector debería luchar, por tratar de que la consideración del uso no sea como uso industrial, aunque ciertamente sea una industria turística, sino como un uso agrícola porque es la realidad por la cual se consume el agua. Y por otro lado, evidentemente está reconocido en el Real Decreto 1620, que permite el uso de agua regenerada y la norma, y se aplaude, ¿no?, que sea clara y concisa en cómo tiene que ser el agua para los campos de golf, pero sin embargo tiene una aplicación compleja. Aplicación compleja porque este esquema, que todos los que estamos aquí probablemente entendemos fácilmente, es decir, que hay una titularidad de la planta de aguas residuales, que hay una concesión de un vertido y luego sobre esa concesión de vertido puede haber una concesión de agua regenerada y que luego existe un usuario. Esto que para nosotros es bastante sencillo de entender, sin embargo, para un campo de golf que te pide o que se entera porque le acabas contando que él es el responsable de hacer y de mantener la calidad del agua una vez que se la han entregado, esto no es fácil de que lo entiendan. Muchos de ellos lo desconocen cuando han firmado contratos o cuando se han redactado los proyectos o bueno, cuando se han emprendido los proyectos de golf y están en marcha. Y esto, una vez que el proyecto de golf está en marcha, que los inversores han puesto el dinero y que está el proyecto avanzado, crea bastantes problemas y es una aplicación bastante compleja. Pero la aplicación compleja no solo está ya en este esquema, este esquema está sacado de la guía que hizo el Ministerio. No se ve muy bien, pero lo importante está abajo, lo he subrayado un poquito, pero sigue sin verse. Después de toda la aplicación compleja para poder obtener un permiso para tener agua regenerada para un campo de golf, bueno, para cualquier uso, en particular para el campo de golf, más abajo ya el propio Ministerio dice, bueno, se supone que el tiempo medio será de 18 meses. En el mundo en el que vivimos, con la escasez de medios financieros, con la crisis que vivimos en este país, con la necesidad de remontar esta crisis, cuando tratamos de hablar de captar inversores, evidentemente decir que el plazo para obtener un permiso es de 18 meses, creo, sinceramente, que lo que hace es justamente desincentivar la inversión, ¿no? Entonces, estas cosas son las que entendemos que deberían cuidarse para que cuando alguien decida invertir en un campo de golf en España, España es un destino único para el campo de golf, el segundo destino turístico de golf en el mundo después de Estados Unidos. Aquí vienen más de 1 millón de turistas solo y exclusivamente para jugar al golf. Se generan más de 1.200 millones de euros de ingresos directos solo por golf, sin contar que muchas zonas de España en invierno los hoteles viven de los turistas que vienen a jugar al golf. Desincentivar esas inversiones que pueden ser muy interesantes para muchos inversores extranjeros
con determinadas normativas, como por ejemplo esta. No quiero decir que la normativa no sea la adecuada, pero que quizás deberíamos hacer mucho para que en vez de 18 meses los plazos fuesen inferiores, ¿no? La aplicación compleja, ¿por qué? Porque tenemos marcada la calidad que se requiere para el campo de golf, el uso 4.1, riego de campo de golf, también estaría relacionada con el 4.2, que es el de estanque y masa de agua, que son fundamentales en el juego. Están muy claros los 4 parámetros que se exigen, incluso la legionela, ¿vale? Pero los criterios de conformidad ya se ve, pues tienes que hacer un periodo de análisis sobre un tanto por ciento de las muestras, se verá si están por encima o por debajo del valor máximo admisible, si otro tanto por ciento de las muestras alcanza un nivel límite, etcétera, etcétera. Es decir, la aplicación sigue siendo compleja, y no solo es compleja, sino que además, en este caso, es bastante costosa. Una pregunta interesante sería ¿por qué cuesta más la analítica para la reutilización que las analíticas para agua potable? Es un sinsentido, ¿no? Controlamos mucho más el agua regenerada para un uso como el campo de golf que el agua potable. Este coste al final lo acaba asumiendo la industria del golf y acaba aplicando una cierta complejidad, ¿no? Por otro lado, el agua y la calidad de agua que marca la norma, poco tiene que ver con la calidad que requiere el césped, ¿no? En uno estamos hablando de un riesgo biológico y en otro estamos hablando del riesgo del crecimiento y la propia supervivencia de la planta. En uno se miden 4 parámetros, facilitos, ¿no? Lo de la normativa, no voy a hablar sobre ello, pero sin embargo en la agronomía sí. Hay 5 parámetros, conjunto de parámetros que nada tienen que ver con estos, ¿no? Y son los siguientes que deberíamos tener siempre en cuenta a la hora de buscar una técnica o aplicar algún tipo de solución o redactar un proyecto, ¿no? Sale, la gente, no sé, ¿por qué habla de hasta 3.000 microsiemens por centímetro? 3.000 microsiemens por centímetro solo lo aguanta una variedad, que es el Paspalum vaginatum. Y no todos los campos de golf van a estar con Paspalum vaginatum. De hecho, si todos los campos de golf estuviesen con Paspalum vaginatum, pues sería bastante aburrido jugar y no es de aplicación. En realidad, las sales admisibles no deben superar los 1.400 microsiemens y deben estar por debajo de 1.000. No solo las sales son importantes a la hora de evaluar la calidad del agua, también lo es la absorción del sodio. Está la tasa de absorción, que es un cociente entre las concentraciones de sodio y las concentraciones de calcio y magnesio. Es aconsejable que esté por debajo de 9, se puede admitir que llegue hasta 15, pero preferiblemente por debajo de 9. De 9 hacia arriba ya empieza a tener problemas el césped y empieza a sufrir. El césped es una cosa viva, ¿no? Una cosa viva que crece continuamente y que todos los días hay que cortar. Y si no lo cortas todos los días, el juego cambia y cambia el campo y bueno, y en un momento determinado incluso se pueden producir problemas. También los contenidos en bicarbonato son importantes. Es aconsejable, bueno, sobre el parámetro que os mando ahí, es aconsejable que estén por debajo de 95 y admisible hasta 2,5, pero siempre hay que tratar de obtener un agua que esté en los valores aconsejables. Pasar de los valores aconsejables significa generarle problemas al campo. Luego hay una serie de iones tóxicos, los cuales hay que tener claro, y por último el pH. Todo esto, evidentemente, no está contemplado en ninguna norma, no se habla de ello, pero cuando uno diseña debería tener en consideración estos parámetros, porque luego cuando uno está manteniendo el campo sí que trabaja con ellos y sí que generan problemas. Y si queremos hacer viable la reutilización, tenemos que hacerla no solo cumpliendo la normativa de parámetros biológicos, sino también considerando los parámetros para el uso al cual lo estamos aplicando. Y por último hablamos del presupuesto del campo. Esto es un ejemplo, es una estimación que hicimos en un artículo para la revista de Greenkeeper en el mes de junio, donde hicimos una comparativa entre qué usar, si ósmosis inversa o electrodiálisis reversible en función de la conductividad. Hicimos un estudio basado en nuestras instalaciones y obtuvimos una conclusión más o menos sencilla, que en torno entre los 5 y 6.000 microsiemens hacia abajo era más rentable la electrodiálisis y a partir de 6.000 hacia arriba era más rentable la ósmosis, ¿no? Esto era un poco para realizar un
dar un consejo o aconsejar a los greenkeepers a la hora de adoptar cuál era la técnica mejor en función de las conductividades que cada uno de ellos presentaba en su campo. Todo esto nos habla de consideraciones de costes de explotación y de los costes de nuestras instalaciones. Si nosotros diseñamos una instalación magnífica pero tiene unos costes muy elevados, al final tendrá problemas y ahora veremos un ejemplo de ello. Es aconsejable que el agua regenerada no esté más allá de los 20 céntimos el metro cúbico. Puede ser admisible hasta los 30 céntimos el metro cúbico en función del presupuesto del campo y de algunos tipos de campos. Siempre es muy importante que el coste del agua, ya no considero también la energía, que prácticamente son similares, no supere nunca el 15% del coste total del presupuesto, porque superar ese 15% significa que pone en riesgo el propio proyecto del campo de golf. Esto es un valor muy importante a considerar siempre. Conozco casos donde el agua está a mucho más de esto y eso lo que aboca o abocará será a cerrar el campo. Voy más allá. El canal de Isabel II, con muy buen criterio, pretende terminar y cerrar el anillo de agua reutilizada y obligar a los campos de golf a utilizar agua regenerada. En principio, la idea es buena. El problema es que los campos de Madrid, que no viven del turismo, que sí que viven del jugador de golf nacional, que por otro lado ha bajado y mucho, está en crisis, es decir, que ya tienen un negocio que tiene problemas, porque su ingreso, a excepción de 2 o 3 campos muy importantes que no tienen problemas económicos nunca, el resto sí que lo tienen. Cuando estos campos de golf el agua pase de costarle 4, 5, 10 céntimos a costarle 60, 90 o más del euro metro cúbico, evidentemente estos campos automáticamente cerrarán. Por tanto, el canal de Isabel II, y esto ya se lo hemos comentado al canal, debería tener mucho cuidado a la hora de aplicar los precios al agua regenerada. ¿Por qué? Porque puede cargarse directamente al usuario. Os cuento brevemente un par de experiencias. Son sencillas, facilitas, pero ilustran lo que os comenté anteriormente, ¿no? Esto es Aguas Verds, está en Reus, un campo bastante majo. En el año 2006 se construyó una planta, no la hicimos nosotros, se construyó una planta pequeñita, 125 metros cúbicos hora, y tenéis los datos, no me voy a perder mucho en ello. Viene de la de Reus, se hace unos microfiltros rotatorios y luego ultravioleta hipoclorito. Bien, pues se construyó la planta, el propio campo puso personal para mantenerla, pero su alto coste hizo que en el 2009 la abandonaran. No era viable el coste que tenía. Entonces cogieron agua de un pantano, es decir, volvemos a la otra parte del triángulo, a la legal. Alguien permite que una norma que dice que los campos de golf tienen que utilizar agua regenerada, bueno, pues permite, aplicándole un canon, pues coger agua de donde cogían el resto de regantes de la zona de un pantano. Bien. Y así han estado hasta el 2014. En el 2014, la CAA, por las circunstancias que vive, decidió aumentar el canon sobre los usuarios de ese pantano y, por tanto, el campo ya se replantea volver a utilizar la planta. Y bueno, le hemos hecho un proyecto de reparación y de puesta en marcha de la planta, se lo mantendremos hasta el 2018 y le prestaremos el servicio, todo ello, a un coste 25% inferior al que tienen actualmente. Es decir, conseguimos nuevamente aprovechar una instalación que había sido abandonada por su coste, por la tercera parte, por el tercer vértice del triángulo. Hemos conseguido darle la vuelta y, bueno, poner nuevamente en marcha y nuevamente utilizar agua regenerada. No solo para este campo, sino que, bueno, estamos ya trabajando con el cliente para esta agua regenerada, tratar de distribuirla a más usuarios en la zona y tratar de que el agua regenerada no sea el problema que era en el 2009 para el campo, sino que hoy en día sea incluso autónoma fuente de recursos económicos para el campo. Y en ello estamos. Y por otro lado, un ejemplo de cuando se hacen las cosas bien, que es en Llavanera. En Llavanera, en el año 2004, estos tres campos son 2 campos de golf. El Club de Golf Llavanera es muy antiguo y San Vicente de Montal, que ahora se llama Viva Golf, y una escuela de golf pequeñita, Handicap 1. Los 3 campos, junto con un club de tenis, comparten una concesión de agua regenerada y nos encargan la construcción, operación y mantenimiento de estas instalaciones. Bueno, las instalaciones también son bastante sencillas, 200 metros cúbicos hora,
un decantador lameral, filtro de arena, desinfección ultravioleta. Bien, pues desde el año 2004 estamos manteniendo las instalaciones, nunca han parado, hemos estado vigilantes siempre de su buen mantenimiento, año a año hemos ido asumiendo las dificultades económicas del cliente y adaptando los costes de explotación y de mantenimiento a las necesidades, un año más, otro año menos, y así hemos ido avanzando hasta el año 2014, es decir, llevamos 10 años de una instalación que era similar a la otra, pero que sin embargo nunca se abandonó. ¿Por qué? Bueno, porque quizá había un operador con profesionalidad y que vigilante de que el negocio para uno existe cuando existe negocio para el cliente, pues siempre hemos estado con unos costes asumibles. Dado el buen funcionamiento de la planta, conseguimos en el año 2013, después de muchos años de negociación con la ACA, reducir las analíticas por el cumplimiento que todos los años habíamos tenido. Esta reducción de analíticas ha supuesto bastante dinero, bastante ahorro para los usuarios del campo, ¿no? Por otro lado, hemos ido haciendo mejoras continuamente. Cambiamos el sistema de desinfección y lo reforzamos con cloro, sustituimos los floculantes y fuimos mejorando los sistemas de dosificación. Al final, bueno, hemos acabado incluso hasta implantando un programa de riego según las necesidades de cada uno de los campos. Es decir, no solo hemos ido asumiendo los costes que eran oportunos en cada momento, sino que además hemos ido poco a poco mejorando y adaptándonos a lo que iba necesitando el cliente. Y este es un poco el esfuerzo que debemos hacer si queremos que la reutilización sea viable, ¿no? Así que, para terminar, unas cuantas reflexiones, ¿no? Es fundamental que el triángulo que estamos comentando desde el principio, la legalidad, la calidad del agua y el coste, esté en equilibrio. Y para eso hablo una reflexión sobre la normativa. ¿Sería oportuno y conveniente mejorar nuestra legislación? Ampliarla en las consideraciones que fuesen oportunas, pero por otro lado también adecuarla a nuevos tiempos y sobre todo pensando mucho más en los usuarios que la acaban utilizando. ¿Podremos diseñar, construir y operar, que es el trabajo de todos nosotros, pensando en las consecuencias que tiene lo que estamos construyendo para el cliente? Esto sería muy oportuno a la hora de que no pasen cosas como la de Whitebirds, en el sentido en el que una planta que técnicamente puede ser idónea, sin embargo, no se sostenga porque los costes eran inasumibles. Y por último, y con esto acabo, ¿cuándo consideraremos que el uso de agua para golf es el más eficiente económica y socialmente? Y lo apoyaremos, es decir, el golf genera mucho más puestos de trabajo por metro cúbico, infinitos más, que cualquier uso agrícola, y está a la par, incluso supera alguno de uso industrial, y por supuesto económicamente es mucho más eficiente. Por tanto, otra reflexión que deberíamos hacer a todas las administraciones y a la sociedad en general es por qué seguimos discriminando el uso para golf cuando es un uso que nos produce ventajas tanto económicas como sociales, ¿no? Y bueno, con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier tipo de... Muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que excelente exposición y yo creo que pone en valor un sector, yo creo que ha estado, ¿no?, demonizado algún tiempo y una de las materias primas que tienen ellos es el agua, lo saben de sobra y trabajan en ello, ¿no? Muy bien. Fenomenal. Pues damos paso a Joaquín Pérez, quien va a abordar la aplicación industrial del agua regenerada desde Aqualey. Gracias, Joaquín. A ver, ¿dónde va esto?